Hola a todos, me llamo Benjamín Candia, soy estudiante de la carrera de mantenimiento industrial, cursando primer año, y este es un video para la asignatura de medición y verificación. Junto a mis compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre los distintos tipos o instrumentos de medición presentes en el área industrial. En este caso, a mí me correspondió hablar sobre el gonómetro universal. Este es un instrumento que nos permite medir ángulos. Cuenta con una escala graduada que permite medir ángulos con una mayor precisión. En este caso existen dos tipos: un gonómetro como tal y el gonómetro universal, que es del que les voy a hablar, el cual en sus partes tenemos el disco grabado, que es el de acá, la escuadra, el tornillo de ajuste, el lente amplificador o lupa, la ampliación de escuadra, el tornillo de fijación de las regletas deslizantes, que son intercambiables entre sí, dependiendo de la medida a la cual se quiera tomar. Bueno, en este caso ahora les voy a enseñar cómo medir con el goniómetro. Aquí, como se aprecia en la cámara, está graduado en 0,0. Cabe recalcar que el disco graduado trasero está en grados y el nonio, o el disco más chiquitito, está en minutos. Ya después de apretar el tornillo de fijación, podemos, ya que tomamos el ángulo de acá del triángulo que tenemos a modo de ejemplificación, y tenemos que la medida es de 33 con 20, con 15, con 20 minutos. Ahí se puede apreciar. Bueno, también, como todo instrumento o herramienta, no está exento de fallas, las cuales frecuentemente afectan a la precisión que podemos tener en la lectura de ángulos que nos puede demostrar el instrumento. También que no exista una alineación correcta del eje, y también va mucho en la habilidad que puede tener el usuario con este instrumento. Como unas medidas de mantenimiento, podemos tener que se centran más en la limpieza, en mantenerlo siempre almacenado en su caja o estuchera, a una temperatura ambiente, libre de polvo y siempre aceitado. Y eso sería por hoy lo que le podría exponer sobre el goniómetro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eriel Guetta. Nosotros con mi grupo le vamos a hablar de algunos instrumentos de medición. En este caso a mí me tocó ahora el micrómetro de exterior. También existe el micrómetro de interior, profundidad y digital. Como les dije, yo voy a hablar del micrómetro de exterior. Este se utiliza para medir las dimensiones exteriores de algún objeto. Se utiliza en industria como manufactura. Bueno, acá les voy a mostrar las partes del micrómetro. Tenemos el tope, tenemos el cuerpo, que es acá,
y tenemos la escala. En este caso este mide 0 a 25 milímetros y con una precisión de 0,01 milímetros. Acá tenemos el husillo, no huesillo, tambor fijo, palanca de fijación, el tambor móvil y el trinquete. Bueno, el micrómetro tiene cuidados específicos. Tiene que tener una limpieza adecuada, obviamente, un almacenamiento en su estuche, una protección a los golpes, una buena lubricación y una buena calibración. Mantenerlo siempre en una temperatura ambiente, ya que afecta su medición en extremas temperaturas. El micrómetro se descalibra. ¿Por qué se descalibra? Bueno, por la fuerza de medición, que de repente en exceso, también la contaminación, tiene, como les dije, las temperaturas y los desgastes entre el tope y el husillo, que se genera a medida de su uso. Una falta de alineación puede ser igual y errores de calibración. ¿Cómo lo podemos evitar? Un uso correcto, una limpieza adecuada, verificar que esté calibrado antes de su uso y un almacenamiento adecuado en su estuche, que es como está acá, para evitar cualquier tipo de descalibración. Bueno, ahora vamos a hacer una medición. Primero, antes de medir, siempre lo ideal es revisar que esté calibrado. ¿Cómo lo revisamos? Lo tiramos de acá del husillo para generar la fuerza necesaria, no exceder. Ya, en este caso, como pueden ver ustedes, no está calibrado. Se calibra acá con la llavecita. Nosotros, como no somos expertos, lo vamos a dejar ahí. Pero para demostrarles, se inserta acá y según la dirección que sea necesaria, se va girando para tener su calibración. Y va girando. Ya. Ahora vamos a hacer la medida. Vamos a medir esta regla. Lo tomamos de acá, ya que la temperatura igual afecta con su medición. Apretamos del husillo para no excedernos en la fuerza. Si no, aseguramos. Si no sale, la dejamos ahí para no rayar sus partes. Bueno, acá mi compañero, camarita amiga, como ustedes ven, tenemos 1 y acá vemos el 0,5. Entonces tendríamos en la parte de arriba, que la parte de arriba va de 1 milímetro entero, abajo vamos de 0,50 y el tambor giratorio que va de 0,01 milímetros. Como les dije, arriba tenemos 1 milímetro. Abajo tenemos el 0,50 que está a la vista. Y acá en el tambor móvil tenemos 30, 31, 32. Entonces nos da 0,32. Eso nos da un total de 2, 8 y 1. Entonces nuestra medición sería 1,82 milímetros, como se puede observar. Bueno, eso sería lo que nosotros le podemos comentar sobre el micrómetro de exterior. También existen varios más, pero en este caso, como les digo, nos tocó este. Muchas gracias por la atención y espero que se haya logrado entender. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Bobadilla. En esta ocasión les voy a hablar sobre el instrumento de medición, el reloj comparador. El reloj comparador fue creado en Alemania en los siglos XX. El creador de este instrumento fue John Logan. El instrumento cuesta, bueno, lo voy a mostrar a la cámara, el vástago, el seguro, la carátula, la aguja principal, la aguja cuentavueltas, el huesillo, el vástago y la punta de contacto, entre otras cosas que traen. La base del reloj comparador es magnética.
es magnética porque al momento de utilizarlo tenemos que ponerlo en una base que, como se ve aquí, se puede activar el imán para que no tenga movimiento en la pieza que trabajemos. El reloj comparador se utiliza para trabajar en piezas en cilindro, detectar desviaciones mínimas, comparar alineamientos, planitud, tolerancia, entre otras cosas, muchas cosas. Y a continuación les voy a demostrar cómo se utiliza el reloj comparador. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo se ve. Allá vamos. Aquí vamos a demostrar cómo se utiliza el... Aquí, camarita, si se puede acercar un poquito, por favor, para que vea el sistema aquí del imán. Como vemos, no tiene firmeza. Tenemos que buscar una parte que esté limpia y activar el imán. Activamos el imán y queda, como se nota, queda firme. Aquí vamos a demostrar cómo se utiliza. Este reloj está diseñado para una cantidad máxima de 10 milímetros. Aquí tiene el seguro para dejarlo en cero. Y el reloj pequeño que se ve en la cámara ahí no es necesario que esté en 1. O sea, que esté en 0. Ahí, como vemos, está en 0. Y en la pieza que estoy mostrando aquí, el cilindro, tengo 2 marcas para ver la tolerancia que se tiene en las diferentes marcas. Así que ahí les voy a demostrar. Estando en 0, la desviación que tiene el cilindro tengo 2 puntos, así que hasta donde se supone que donde vuelve el reloj, hasta ahí llega. Y vuelve antes, así que entonces llegaría hasta ahí. Y tendremos la siguiente medida. Como no alcanza a dar una vuelta completa, sería 0. 0 tenemos, cada raya se refiere a 1, y del 1 a la siguiente raya siguiente tenemos 10 milímetros. Entonces tendríamos 1 milímetro, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería 0,72 milímetros. O sea, aquí les voy a demostrar. Mira aquí, por favor, comenta. Sería, leyendo el reloj, sería 0,72. Esa sería la marca del reloj comparador. La siguiente, para que vuelva a 0. Y eso sería, grábame por favor. Eso sería todo el video y muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta pronto, muchas gracias. Hola, mi nombre es Alexandra y yo les voy a hablar sobre el pie de metro. El pie de metro, o también conocido como calibrador pie de rey, es una herramienta de medición de gran precisión que se utiliza para medir longitudes, espesores, diámetros y profundidades interiores o exteriores de un objeto, con una exactitud generalmente es 0,02 milímetros o 0,05 milímetros dependiendo del modelo. También existen versiones en pulgadas milesimales que permiten una lectura de hasta 1 milésima de pulgada. Ahora les diré las partes del pie de metro. Como pueden ver aquí, esta de aquí es la pata fija, esta es la pata móvil, este es el nonio en pulgadas.
esta de aquí es la traba, aquí va el cursor y esta es la escala en pulgadas. Aquí va el palpador fijo, el palpador móvil, el nonio en milímetros, el impulsor, la escala en milímetros y la sonda de profundidad. Fallas más comunes y por qué suceden. Lecturas imprecisas por golpes o suciedad. Movimiento trabado por falta de lubricación o suciedad en la guía. Pérdida de calibración por golpe o caída. Oxidación de corrosión por falta de limpieza. Y ruptura de la varilla de profundidad por exceso de fuerza. Estos son los cuidados que puedes tener. Limpieza regular. No uses solvente muy fuerte ni mojado. Evitar golpes y caídas para no descalibrarlo ni dañarlo. Evitar humedad. Calibrar el instrumento periódicamente, no lo fuerces y guárdalo en su estuche. Si no tenemos estos cuidados, después nos pueden traer consecuencias como mediciones incorrectas, que se puede hacer tirar la escala, se puede dañar, puede trabarse o romperse. Mi recomendación general que yo les puedo dar es de que si detectas una falla, no lo sigas usando hasta que se verifique o lo reparen. Algunos problemas menores se pueden solucionar con limpieza o mantenimiento, pero otros requieren calibración profesional o un reemplazo. Ya, ahora vamos a medir una tuerca. Este es de 0,2. Nos da 21,05 milímetros. Aquí abajito. Y ahora el de 0,5. Este nos da lo mismo que el 0,2, 21,05 milímetros. Ahora les voy a enseñar cómo pasar a pulgada y a milésima de pulgada. La pulgada, aquí la medida coincide en 13, entonces hay que escribir. Entonces hay que poner en la pizarra 13 partido 16. Y el numerito de acá arriba nos coincide en el 3. Entonces ponemos 3 partido 128. Aquí el 16 en el 128 nos trae 8 veces. Entonces 8 por 13 más 3. Eso nos da... Ya, esto nos da un total de 107 partido en 128. Y así quedaría, a veces se puede simplificar, pero este no tiene simplificación. La pulgada milesimal, que este es con el diámetro 0,2. En los numeritos de abajo nos da 800. 800 más es lo que nos coincide acá arriba. Y nos coincide el 20. 800 más 20 sería 820 dividido 1000, porque siempre se divide en 1000. Esto nos da 0,820 pulgada milésima. Pulgada milésima. Ya. Hola, buenas tardes. Soy Rosalba Medina, estudiante de INACAP, sede de Los Ángeles, de la carrera Mantenimiento Industrial. Y hoy día les voy a hablar de dos instrumentos de medición, que sería el filler o gargas de espesor, y el cuenta hilo. Primero voy a partir con el cuenta hilo. El cuenta hilo es una herramienta de medición que nos permite saber el diámetro o determinar el diámetro exacto de los hilos o alambres. Nos permite verificar las especificaciones y comprobar si el diámetro de un hilo o alambre cumple con las especificaciones requeridas para el trabajo que vamos a realizar. Por un lado, el cuenta hilo dice Whitworth, que eso nos indica que por un lado podemos ver los hilos en fracciones de pulgada.
Y por el otro, los pernos Whitworth tienen entre sus dientes son de ángulo 55 grados. Y por el otro lado, el cuenta hilo disemétrico, que eso nos indica el hilo de los pernos que son regidos por la norma inglesa, y los pernos métricos vienen entre sus dientes con un ángulo de 60 grados. Ahora voy a realizar una medición con este pernito primero. Aquí lo primero que tenemos que realizar es como ver qué galga nos podría servir en el diámetro que poseen los dientes del perno. Por ejemplo, aquí puede ser un 30. Ay, no me da este. Y aquí podemos ver que no nos coincide, no calza bien. Podemos probar con un 32 y vemos que el 32 nos coincide. Esto quiere decir que el perno posee ese diámetro de hilo. Y aquí vamos a realizar con este perno. Aquí tenemos que ver una galga que nos pueda coincidir. Vamos a probar el 19. Vemos que no nos coincide. Y el 20 nos coincide, que sería el 20G, 1/4 de pulgada. Ya. Y ahora voy a hablar de las partes que posee el cuenta hilo, que son las galgas, las medidas, el freno, que esto nos ayuda para hacer que las galgas tengan como más o menos, ¿cómo se dice esto? Fijación, así por así decirlo. Está el cuerpo, y esas son como las partes más importantes. Algunos errores que podemos cometer al intentar medir un diámetro de un perno sería, por ejemplo, cuando estamos midiendo, tratar como de usar mucha fuerza para hacer que esto caiga aquí, y eso no está mal, porque eso puede hacer que los dientes de la galga se deformen. Otra más sería, por ejemplo, realizar la medición con un perno que no esté muy bien limpio y tenga suciedad. Eso también va a hacer que los dientes de la galga se deformen. Y eso. Algunos métodos de cuidado que podemos tener con el cuenta hilo sería almacenarlo. Por lo general vienen en una bolsita. Por ejemplo, dejarlo ahí, no sucio, y eso. Ya, ahora seguiré con el siguiente objeto, que sería el feeder o galgas de espesor. Las galgas de espesor son una herramienta de medición que nos permite saber la holgura que hay entre dos piezas o separación que poseen. Algunas partes que poseen sería el cuerpo, que sería esta cosita de aquí, las galgas, que poseen diferentes espesores, las medidas, que aquí nos indica todas las medidas que poseen. Por lo general están de 0.1
0.001 a 1.00. Está el frenito que también nos ayuda a hacer que esto quede más apretado para que entre en el cuerpo y así. Algunos errores en la medición serían, por ejemplo, que estemos insertando una galga que no sea un poco mayor o un poco inferior a la medida entre las dos piezas, y eso haría que las galgas se dañaran. Por ejemplo, esta, que es una .0.02, que está levemente dañada, y así. Otras serían, por ejemplo, realizar una medición entre dos piezas que esté sucio. Eso también interferiría en la medida. Ahora realizaré una medición, así que vamos para allá. Bueno, aquí tenemos que ir probando, por ejemplo, qué espesor de galga nos coincide aquí. Por ejemplo, yo voy a poner un 0.30. Aquí podemos ver que coincide, pero queda como un poquito flojo. Entonces vamos a probar quizás uno un poquito más grande, que sería un 0.40. Y podemos ver que también cae y menos flojo que caía el 0.30. Probaremos otro si es que queda un poquito más. Y ahí vemos que este no puede caer, entonces la medida correcta sería el 0.40, que ahí sí cae correctamente. Y eso sería todo. Ahí eso sería todo.